Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, Darien, Jara, ¿cómo estás? Muy bien, profesor. ¿Usted? Y a ver, mientras se conectan tus compañeros, sí, estamos bien, vamos a empezar con nuestra actividad. Bueno, a ver, antes, mientras se van conectando ahí tus compañeros, vamos a ver. ¿Están listos? Entonces, vamos a visualizar hoy día nuestra actividad. Pero antes de pasar con nuestra actividad de esta semana, recordarles, muchachos, bueno, mientras se conectan tus compañeros, ¿no? Que estamos ya próximos a terminar nuestro tercer bimestre, ¿no? Por lo tanto nos quedarían ya solo 2 semanas para terminar. Por lo tanto, estas 3 semanas solo vamos a trabajar en función de actividades cortas, ¿no? Actividades cortas. Ayer en reunión nos comunicaron directamente. ¿Se acuerdan que antes de salir de las vacaciones, muchachos, hablamos en función de un concurso nacional para elaborar spots publicitarios, no en función del ahorro de energía? Listo, entonces vamos a compartir directamente el concurso para invitarlos para que participen. En este caso, tienen para presentar, muchachos, tenemos para presentar hasta la próxima semana, ¿no? Hasta la próxima semana, el 30 de septiembre. Ahora, no debe exceder los 2 minutos. Cuando ustedes elaboren ese spot, en ese caso, si llegaran a elaborar el spot publicitario, profesor, y en este caso, buenas tardes, Ruth, buenas tardes, Ruth, buenas tardes, Palacios, Marín, Bárbaren, buenas tardes. Bueno, en este caso, Buenas tardes, profesor. no nos piden, por ejemplo, cuando ustedes elaboren, no hay restricciones como ustedes van a elaborarlo, así que es creación directamente de ustedes, ¿no? Ahora, se pide si hay participación de padres de familia o integrantes, ¿no? De la familia en ese caso, solo para el video, para el spot publicitario ganador que representa el colegio, porque solo van a ir 5 trabajos, cada uno por cada grado, uno de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, solo de los trabajos que se lleguen a presentar por cuarto de secundaria, que nos corresponden, solo uno de ellos va al concurso, ¿no? Entonces, si hubiera en ese spot publicitario personas de casa, ¿no? En ese caso, integrantes de nuestros familiares, ahí se va la autorización, ¿no? La autorización del padre de familia para compartir imágenes del menor de edad, ¿no? Si hubieran menores de edad. Pero siempre y cuando llegaran, ¿no? A esa fase para concursar. ¿Por qué tenemos hasta el 30 de septiembre? Porque el 1 de septiembre, nosotros el 1 de septiembre vamos a inscribir directamente solo al estudiante ganador. Entonces nosotros el 30 estamos revisando con los maestros todos los trabajos y los estamos enviando al director, y el director con con el jefe de laboratorio y lo que es el subdirector van a elegir directamente a ese spot publicitario que nos represente, ¿no? Los criterios a evaluar, muchachos, van a tener en cuenta la historia que ustedes cuenten, que comunican directamente, ¿no? El sentimiento en relación a ese uso eficiente y responsable de la energía. Expresar ese sentir, ¿no? Esa inquietud, la idea, la relación del uso eficiente y responsable de la energía. Ustedes visualizan ahí 4 puntos, 4 puntos. Los personajes que actúen, ¿no? Tienen que ser coherentes con los propuestos y el lema motivador. Se maneja el movimiento de cámara, ¿no? Entonces por eso es estilo libre, el audio, el sonido natural, efectos de sonido de manera adecuada y efectiva. Recordemos ahí que no sea copia y pega, ¿no? De la información que abunda en el internet, ¿no? Entonces sean ustedes propios generadores de ese spot publicitario. Por eso de ese producto final va a demostrar ese esfuerzo, ¿no? Esa atención a ciertos detalles presentada en ese trabajo. Recuerden
es un trabajo propio, ¿no? Así como yo elaboro mis diapositivas, me dedico a realizarle ciertos fondos, bueno, la mayoría ya viene conociendo, ¿no? La forma de trabajar. Entonces, van a demostrar esa imaginación plasmada, ¿no? En ese spot publicitario, ideas independientes, esa motivación, muchachos. Recuerden, ayer ustedes sí visualizaron la presentación de la primavera, ¿no? De sus compañeros. Me llamó la atención ahí las marionetas, los títeres, ¿no? En ese caso, cuando bailaron la danza típica de la selva. Entonces ahí se representó, ¿no? Entonces ustedes van a tener que generar, crear, ¿no? Creen de repente ahí dos muñequitos, ¿no? Bueno, lo que ustedes quieran generar, crear, por eso es libre, ¿no? Sin restricción ahí en el tipo de soporte o materiales que van a emplear, ¿ya? De repente pueden ser imágenes, ¿no? Una imagen, dos imágenes, tres imágenes. Entonces, en función a ellos, muchachos, como ustedes quieran generarlo, ¿no? Pero que tenga una historia, cuenten una historia, expresen de repente un sentimiento, pero todo enfocado aquí al Día Nacional del Ahorro de Energía, ¿no? En uso eficiente o responsable en función de la energía. ¿Ya, muchachos? Entonces, de los grupos, de los trabajos que llegaran a presentarse, yo sé que realizan muchos trabajos bonitos, por eso ese estilo libre, los que quieran participar, participen, porque recuerden que solo tenemos hasta el 30 para elaborarlo, ¿no? Así que están invitados. Ahora, si llegaran a presentarlo, ¿no? Ya eso queda a criterio de ustedes mismos, su propia, ustedes dicen, no, no me van a decir, profesor, mira, ahí está, simplemente el 30 me presenta y yo estoy enviando a la parte, en este caso al subdirector, al jefe del laboratorio y listo, muchachos, listo. Y en este caso, no sé, a ver, alguna pregunta, alguna duda por aquí en función del spot publicitario. A ver, de repente, Jara, Marín, Palacios o Ruth, alguna pregunta quizás. De repente quieren saber el profesor y los que ganan tienen algún premio, sí van a tener, si llegaran a esa fase, ¿no? Si llegaran directamente a la fase de concursar con otros, el reconocimiento y si llegaran a ganar también tienen un reconocimiento por parte del ministerio, ¿no? Y lo que corresponde a eh, para la institución, ¿no? También para la institución van a tener premios, pero siempre y cuando llegaran, ¿no? Yo sé que de repente todos de los que presentan quisieran directamente ser ganadores, ¿no, muchachos? Pero siempre se van a regir, ¿no? A ese puntaje. De repente ahí ellos mismos manejan un desempate, ¿no? Para que puedan directamente eh, enviar ese trabajo, ¿ya? Igual en el curso de ciencia, los que llegan a presentar, ya saben, al igual que los que presentaron su proyecto, eh, sus 2 puntos de bonificación, bueno, en este caso del proyecto, no hablando del proyecto, no del spot publicitario, igual podemos indicar, ¿no? Los que llegaran a presentar van a tener también ciertas consideraciones, van a tener participación, puntos de bonificación en lo que son proyectos, ¿no? Pero recordemos que los que presentaron su proyecto de investigación tienen 2 puntos extra, por ejemplo, en su segundo bimestre y en el primer bimestre. Si tuviste en el primer bimestre 14 más los 2 puntos por haber presentado tu proyecto serían 16, ¿no? Si tuviste 16 más 2 serían 18, ¿no? Entonces ustedes van a ver ese cambio, ¿ya, muchachos? Y como yo les indiqué, su nota, tanto del tercer bimestre como del cuarto bimestre, no va a haber esa variación, ¿no? Su nota es máxima, 18, para los que presentaron su proyecto de investigación, ¿ya? En función a ellos, profesor, y si nosotros elaboramos el spot, si llegara a elaborar el spot, ahora si llegaran a elaborar el spot,
también van a tener esas consideraciones, ¿no? Ahí de repente puede ser un punto extra para tu nota promedio, y si llegaras a salir a concursar, ¿no? En ese caso la nota de 20 podría ser, ¿no? Las notas de 20 para lo que es la capacidad 3, ¿no? La capacidad 3 que son proyectos, ¿no? La capacidad 3, no la capacidad 1 ni la capacidad 2, ¿ya? En función de la capacidad 3. Así es que llegaras directamente a presentar y directamente concursar, ¿ya, muchachos? Ahí esos 2 puntos extra para para lo que son para el spot publicitario, ¿ya? Yo sé que todos tienen muchas acciones que hacer, se encuentran también cansados, por eso simplemente el que llegara a ser directamente yo lo voy a considerar bastante. Igual es porque ustedes van a concursar, ¿ya, muchachos? Y se va a tomar ese apego hacia sus trabajos. Van a ser bien valorados, ¿ya, muchachos? Listo, creo que no hay más preguntas. Profesor, Dime, Jala. una pregunta. Al acabar de hacer el video, ¿por qué medio se va a enviar? ¿Por el Classroom o a su WhatsApp? A mi WhatsApp. O si quieren, genero en la plataforma lo que... porque 2 minutos no pesa demasiado, ¿no, muchachos? Por eso máximo dice, no debe exceder los 2 minutos. ¿Ya, muchachos? No debe exceder los 2 minutos. ¿Ya? Igual yo voy a generar, hoy día genero... Ya, listo. Igual hoy día voy a generar para que presenten ese proyecto, el spot publicitario. Lo genero en la plataforma, ¿ya? O si lo tiene el profesor, me lo pueden enviar directamente también a mí. ¿Ya? Yo eso lo envío a mi jefe de laboratorio, el jefe de ciencias, y vamos a reseccionarlo. ¿Ya, muchachos? Profesor, Dime. una pregunta. No escuché bien al principio cuando estaba explicando, ¿esto es obligatorio o...? No es obligatorio. Por eso yo sé que tienen muchas actividades y ya nos queda, ¿cuántos días nos quedaría para elaborar? Los 6 días, ¿no? Ahora, si ustedes lo desean elaborar, ya queda a su criterio, muchachos, ¿ya? Y tampoco puedo obligarlos a que realicen algo que de repente no pudieran hacerlo, ¿no? Ahora, si tuviéramos más tiempo, podríamos, ¿no?, indicar, muchachos, miren, tenemos un mes, elaboremos como producto, ¿no? Yo sé que aquí la tecnología, en este caso, de repente, para poder elaborar un spot publicitario, porque yo también cuando elaboro ciertas imágenes, ¿no? Me demoro 2 horas, 3 horas, ¿no? Ahora, y si tengo mayores recursos, ¿no? Porque en este caso, para visualizar, primero voy a crear mi historia, ¿no? De repente usted dice, profesor, sí, primero creo mi historia, de repente, y de repente quieren pasar varias imágenes, y ya no pasan personas, o de repente elaboran de una forma gráfica. Entonces, en función a ustedes, es el que desea elaborar. Ahora, el que se desea presentar sí va a tener esas consideraciones, ¿no? En función de esas notas, ¿ya? Listo. Para el profesor, ya listo. Entonces, en función a ellos. Por acá. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Desarrollo, razonamiento, álgebra, historia, geografía. Ya, listos. ¿Ni una otra pregunta? A ver, por si acaso. Profesor, ¿el modelo de autorización cómo sería? Ya, el modelo de autorización es siempre y cuando aparezcan personas, ¿ya? Directamente, usted me dice, profesor, miren, van a aparecer personas en mi video, yo les estaría enviando a ustedes en el formato, ¿ya? Es un Word, yo les mandaría el Word directamente siempre y cuando aparecieran personas, ¿ya? Recuerden que primero nuestro trabajo, pues si llegaran a concursar, si me llegaran a presentar, de los trabajos que se presenten en cuarto, solo uno va a salir a concursar, ¿no? Fuera. Pero igual, los que me lleguen a presentar, a entregar ese trabajo, igual como les indico, muchachos, al igual que su proyecto de ciencia,
Los que me llegaron a presentar su video, su proyecto de ciencia, tienen conmigo 18 más los 2 puntos, ¿no? En lo que corresponde al segundo y al primer bimestre, ¿ya, muchachos? Ahora, de los que de repente por ahí me presentaron su proyecto, también me presentan este spot publicitario, ya los galardan, les hiciera ese galardón, ¿no? Con ese, 1 punto, 2 puntos, le dije, muchachos, 2 puntos, creo, 1 punto, ¿no? Ya listo. Entonces, pero 1 punto siempre y cuando me envíen y 2 puntos siempre y cuando vayan a concursar fuera del colegio, pues. Ya para que tengan ahí suben. Pero solo, igual le voy a poner 2 puntos, pero en la competencia 3, ¿ah? Solo en la competencia 3, no en la 1 y la 2. ¿Ok? Cualquier server. ¿Ya? Listo. Voy a escribirlo acá, a ver por acá. En mi cuaderno. Proyecto, listo. 2 puntos, capacidad 3, competencia 3, chicos, competencia 3. ¿Ah? Me va a decir, Profesor, profesor, yo le presenté, dime, Jara, dime. en el cuarto indicador dice madera, no será manera. Se maneja el movimiento de Mm, cámara, el audio, no, el sonido natural, efectos de sonido de manera, a ver, déjame extender mi pizarra que la tengo corta. De madera dice, no, es de manera adecuada, madera, muy bien, gracias por la acotación, a ver por aquí, de manera adecuada, manera adecuada, seguro se hizo corrección, ahora sí, manera adecuada. Voy a mandar esa corrección, ya, esto voy a quitar el que tengo acá, eliminamos y les mando el nuevo. Manera adecuada. Listo, muy bien, gracias, ahí está, Jara. Manera adecuada. ¿Ya? Listo. Ahora sí. A ver, ¿alguna otra pregunta antes de irnos a nuestra actividad? A ver, vamos a empezar con la actividad de esta semana. Les voy a compartir el material, muchachos, mientras vamos visualizando el material semana 7. Listo. Muy bien, muchachos. En nuestra semana 7, en esta semana, vamos a trabajar, explicar el origen del agua y la distribución de las diversas fuentes. A ver, como les indiqué, muchachos, ya nos faltarían 2 semanas para culminar con nuestro tercer bimestre. Por lo tanto, si ustedes visualizan ahí, solo tenemos 3 puntos a trabajar. Por lo tanto, la próxima semana también vamos a trabajar una actividad corta, ya para que puedan trabajar y equilibrar directamente esa actividad con preguntas sencillas, donde esté la lectura, solo preguntan, responden y culminan, ¿ya, muchachos? Entonces, la pregunta es, ¿qué sabemos, muchachos, en función del agua? A ver, díganme ustedes, ¿qué saben del agua? ¿Saben del origen del agua? ¿Para qué sirve el agua? ¿Sus características, sus componentes? ¿Qué sabemos del agua? A ver, díganme ustedes todo lo que sepan del agua, muchachos. A ver, los escucho. ¿Qué me dice? A ver, empezamos con Jara. Te escuchamos, Jara. el agua es un consumo con alimentos, bacterias, su coloración es
Marín? Eh, que el agua es muy necesaria para nuestra vida, y para los seres vivos en común, ya que sin ella no podríamos existir, al igual que los animales, las plantas, y eso nomás. Ok, ok, no te preocupes, solo por eso necesito escucharlo. Te escucho, Contreras, y luego Palacios. Que el agua existió en la Tierra mucho antes que hubiera vida, ya que sin agua no habría vida. Todos nosotros estamos hechos o en base a agua, a un líquido. Ok, Cada ser vivo, plantas, animales, nosotros. listo, muy bien. Palacios, te escuchamos. Gracias, Contreras. Que el agua está compuesta por el hidrógeno y el oxígeno y por eso se le determina H2O. Ya, muy bien, listo, conceptos fundamentales, muy bien. A ver por aquí qué me dice su compañera Ruth. El agua sirve para lavar ropas, para los servicios, muy bien, lavarnos las manos, bañarnos, para las plantas, muy bien. Entonces, recordemos que el agua es un insumo fundamental en todos los seres vivos, ¿no? Como indicaron ustedes. Compuesto, igual como indicó su compañero, en función de hidrógeno y oxígeno. Sabemos, como indicó su compañero también Spencer, citando a esos lineamientos, cuando hablamos del agua, sabemos que el agua ha existido, ¿no? Desde antes que los seres vivos en general. Como indicó también su compañera, es parte de nuestra estructura y su compañero, ¿no? Nuestra estructura. Por lo tanto, sabemos que nosotros no podemos directamente, ¿no? Citando ahí lo que indicó su compañero, existir sin el agua. Pero entonces, esta semana vamos a conocer el origen. Si ustedes han visualizado su material, directamente hablan de dos teorías, ¿no? De dos teorías, una nueva teoría y una teoría que siempre se ha planteado. Entonces, en función de ello, vamos a reconocer ese origen, ¿no? Y vamos a constatar directamente si son conceptos válidos para la ciencia. Bueno, son válidos para la ciencia porque se vienen estudiando, ¿no? Pero siempre ha habido esas críticas, ¿no? Y en función de ello vamos a conocer ciertos procesos, ¿no? En función del agua. Porque el agua, en la actualidad, es uno de los recursos, ¿no? Donde no podemos llegar a tener ese acceso directo, ¿no, muchachos? Incluso, si han escuchado los anidos que han habido la semana pasada, y creo que pasa en todas las comunidades, en todas nuestras poblaciones, que nosotros para poder obtener cierta cantidad de agua, porque es muy fundamental para nosotros, tenemos que incluso pagar por ciertas cantidades mayores, ¿no? Un ratito voy a poner la cortina, muchachos. Está molestando el sol. A ver ahí. Está muy bien, entonces vamos a reconocer eso. Vamos a ver nuestro primer punto, muchachos. Listo. El origen del agua y la distribución de ella, ¿no? Entonces, vamos a visualizar parte de esa información básica fundamental. Ustedes como les indiqué en su extracto, en sus fragmentos que tienen en sus lecturas, hablan de ese origen del agua. Se sabe que el planeta, ¿no? Miren ahí, a ver, antes de darles ciertas pautas, conocer el agua es comprender su origen, ¿no? El rol fundamental en el funcionamiento del ambiente, primordial, diría yo. La conservación de la vida en la tierra, el bienestar de nosotros, de todos los seres humanos, de los seres vivos en general, su distribución pareja sobre nuestro territorio. Debemos de comprender, debemos obtener y a su vez analizar, ¿no? En este caso la información que nos proporcionan, pero parte de ello también podemos indagar, ¿no? Navegar por las redes para poder reconocer cierta información. Por lo tanto, se nos formulan dos preguntas en función del origen y la importancia de la tierra que se encuentran en sus materiales. La primera pregunta es, ¿cuáles son los sustentos? ¿Cuáles son los sustentos de ambas teorías sobre el origen del agua
Miren, para ir escribiendo, mientras yo les doy ciertos conceptos, de repente por ahí ustedes también investigando o se basan a sus lecturas. ¿Y por qué el agua se considera un requisito esencial para nuestra vida? Listo, vamos a ver qué dice por aquí. Un ratito, muchachos. Listo, muchachos, ahora sí. Entonces vamos a hablar del origen del agua, ¿no? Vamos a hablar parte de ese origen. Nosotros, y lo que sabemos en función del agua, se formó hace más de 3 millones de años atrás. Pero reconozcamos parte, ¿no? Que la Tierra se formó 4 millones y medio, ¿no? La teoría más aceptada en función del origen de la Tierra, ¿no? Es la propuesta por los planetesimales, ¿no? Entonces, su origen en función de la variación de la temperatura que existía en esos momentos de la Tierra, indican que eran muy altas, ¿no? Y con numerosos impactos a su vez de meteoritos y otros cuerpos celestes. También se producían en la superficie muchas explosiones, ¿no? Y esas erupciones volcánicas. Se sabe y indican, ¿no? Que la Tierra era directamente una masa rocosa, donde no existía la atmósfera, ¿no? No existía tampoco el mar por el momento, simplemente habían esas erupciones. Entonces, en ese constante, esas erupciones que se encontraban, ¿no? Con esas explosiones que habían a diario, de repente ustedes han podido escuchar lo que está sucediendo en España, ¿no? En esa erupción volcánica, ya creo que tiene más de 7 días, por lo tanto, y sigue, ¿no? Sigue. Por lo tanto, la parte geográfica y los geólogos indican que las erupciones van a continuar 2 o 3 días más, incluso hasta una semana, entonces, porque sabemos que no se ha encontrado en actividad y ha ido con esas acumulaciones. Por lo tanto, al seguir acumulándose, y lo que se sabe es que existe todavía vapor, ¿no? En su parte interna, donde está permitiendo que silga en esas erupciones. Por lo tanto, hasta que se desplace, ¿no? Solo en ciertas zonas está cerca también al mar, entonces ha provocado grandes estragos, ¿no? Imaginémonos, pero en esa época, hace más de 3, 4 millones de años atrás, cuando existían solo esas erupciones volcánicas, ¿no? Entonces, la Tierra primitiva se fue enfriando, ¿no? Entonces, esto permitió que el vapor, ¿no? De agua presente, ahora sí en esa atmósfera primitiva, esos vapores empezaron a formar, ¿no? Una atmósfera primitiva. Y ahí se produjeron esas primeras precipitaciones, ¿no? Esas lluvias. Entonces, dio formación a los océanos. Todo esto se supone que ocurrió aproximadamente 4 millones de años atrás. Entonces, el agua data de 3 millones, por ahí 3 millones y medio, 3 millones 800 mil años atrás, ¿no? Por lo tanto, ese proceso de generación del agua, el oxígeno molecular, la tierra, son los principales responsables de esa amplia variedad, de esas formas que se manifestaron para nosotros poder luego con el tiempo desarrollarnos. Entonces se dieron los primeros seres vivos, ¿no? Incluso las primeras células procariotas, entonces, y ahí la formación de ciertas bacterias. Entonces empezó a desarrollarse la vida. Estas sustancias, ¿no? Y los principales reactivos metabólicos, entonces, dio formación. Por lo tanto, los niveles de organización y la complejidad con el pasar de los años iban incrementando, ¿no? Y en función a esas necesidades, de esos cambios, de esas evoluciones de esas primeras especies.
el agua es necesaria para la formación y la combinación de las diferentes moléculas inorgánicas, ¿no? Y nuestras moléculas orgánicas, donde dan origen, ¿no? Como les indiqué, a esas células procariotas, esas células que no tenían núcleo definido. Recordemos que con esas adaptaciones, pasando los años, empezaron también las células a adaptarse, ¿no? A mejorar, y empezaron las especies a evolucionar, ¿no? A cambiar. Entonces, a partir de ese desarrollo de la forma de vida, entonces la existencia del agua líquida, pues es condición necesaria para que exista vida. Entonces, las teorías en función del origen del agua en la Tierra, en la actualidad se plantean dos teorías, ¿no? Dos teorías que ustedes visualizan ahí, esos extractos, sobre el origen. Entonces, la teoría una es la teoría volcánica y la otra es la teoría extraterrestre. En ese caso que los meteoritos, ¿no? Transportadores de agua, ambas teorías siguen discutiéndose por todas las escuelas de científicos que toman una u otra posición, ¿no? Entonces, aunque actualmente se ha visto, muchachos, que lo más razonable es aceptar ambas teorías, ya que una es completamente distinta que la otra, ¿no? Entonces, al hablar de la teoría volcánica, plantea que el agua se formó con el centro de la Tierra por esas reacciones a altas temperaturas, ¿no? Imaginémonos que ahorita esa lava volcánica, cuando empezó este volcán, ¿no? A erupcionar, las temperaturas oscilan entre 500 y 600 grados Celsius. Entre los átomos de hidrógeno, el oxígeno, las moléculas formadas por esas reacciones, estudiantes, fueron expedidas a la superficie, ¿no? Empezaron ahí a salir. Por lo tanto, se forma el vapor por esa acción de ese cambio de temperatura, de esas temperaturas elevadas. Algo de este vapor, ¿sí o no?, que pasó a formar parte de la atmósfera, en este caso esa atmósfera primitiva, carecía, ¿no?, de ese oxígeno molecular. Entonces, y otra parte se enfrió, se empezó a condensar, entonces empezó a formarse esa agua líquida y sólida, ¿no?, en la superficie, dependiendo de esa variación de temperatura. Entonces, esos procesos han tardado, ¿no?, años, millones de años, para poder evidenciarse. Y poder conocer, ¿no?, de forma experimental en función de lo que tenemos en la actualidad, ¿no?, y plantear que el agua está presente en la Tierra desde hace millones de años, ¿no? Después de la formación, ¿no? 3.500 millones, 3.800 millones. La teoría, esta teoría nueva, esta teoría reciente, que atribuye el origen, ¿no?, del agua a causa de los extraterrestres, se han realizado muchos estudios por la NASA, ¿no?, donde han apoyado ciertos planteamientos por Tobias, Sissenweg, Moxis, ¿no? Entonces, quienes afirman que el agua llegó a la Tierra en forma de hielo, ¿no?, en el interior de numerosos meteoritos, que al impactar sobre la superficie terrestre, ¿no?, directamente, liberaron numerosos meteoritos, ¿no? Entonces, liberaron diferentes compuestos de estos meteoritos y llenaron los océanos, empezaron a llenar los océanos, o al menos parte de ellos, ¿no?, con lo que se habla, porque sabemos que hablando de estructura del agua, ahorita vamos a visualizar cuánto es el componente de agua salada y de agua dulce, ¿no? Igual ya han podido visualizar en sus lecturas. Entonces, cuando se planteó esta teoría, muchachos, recibió grandes cantidades de críticas, ¿no?, y censuras, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? Pero ciertos estudios referidos por Moxis, ¿no?, hablan de otros impactos de ciertos meteoritos sobre la Tierra, a los cuales se les atribuye el haber contribuido
con concentraciones significativas, ¿no?, de ciertos elementos en la parte de la química, en la parte estructural interna. ¿Qué dice por aquí? Listo. Entonces, posteriormente, sabemos que los científicos de la NASA han comunicado algunos descubrimientos que contribuyen, ¿no?, a esas primeras evidencias sólidas, muchachos. Por lo que estos sucesos, ellos analizando ciertos cometas, en este caso el cometa lineal S4, ¿no?, han demostrado una similitud grande con la composición y la estructura química que está en el agua que nosotros tenemos en nuestros océanos, ¿no?, que se encuentran en nuestra Tierra, así como esos estudios en la presencia de deuterio, átomos de hidrógeno, ¿no?, con ese neutrón extra, caracterizando ese tipo de cometas, ¿no?, muy característicos en el estudio de esos asteroides cuando han hecho directamente reconocerlos. Entonces, cuando los estudios que se realizan, ¿sí o no?, porque sabemos que los estudios se van a realizar en las distintas partes de nuestro planeta en función del mar que se encuentra en el Pacífico, en el Antártico, en el Índico, en el Ártico. Entonces, esas concentraciones que van a tener de ciertos elementos, incluso de salinidad, sabemos que en función de ello va a permitir, ¿no?, esa gran variación. Listo. Ahora, ciertas consideraciones se tienen, ¿no? El agua en la Tierra no fue originada, muchachos, por una sola causa, sino que más bien debería pensarse en el origen mixto, ¿no?, podremos decir, ya que de esta manera se contemplan ambas teorías, siguiendo esos postulados. Entonces, sabemos que ambas teorías están en algo lógico, ¿no?, en algo coherente, porque parte del agua se originó en la Tierra por esas reacciones a esos cambios elevados de temperatura y esas erupciones volcánicas que se daban en ese entonces, porque la Tierra simplemente era una masa rocosa, ¿no? Listo, muy bien. ¿Ah? Pero también no dejemos escapar la idea, ¿no?, que también proveniente de los cometas, ¿no?, de los distintos asteroides, el origen, ¿no?, el origen. Cuando hablamos en función de la importancia del agua, el agua es muy importante para todos los seres vivos, incluso para nuestra estructura, ¿no? Sabemos que entre los distintos seres vivos, las estructuras van a variar entre el 99% en la constitución del agua, el 90%, el 85% en nosotros los seres humanos, al 65%, y dependiendo, ¿no?, cuando nacemos, cuando estamos en edad adulta, esa variación se va a dar un 67%, un 69%, a un 63%, ¿no? Se van a dar esas variaciones en los vegetales, ¿no?, en los animales, etcétera. Entonces, es muy importante, incluso para utilizarlo en nuestra vida diaria, al emplear para realizar ciertas actividades básicas, fundamentales también. Entonces, el agua es muy importante, ¿no?, porque como dicen, el agua es vida. ¿Por qué el agua se considera? A ver, aquí una pregunta para ustedes, muchachos. ¿Por qué el agua se considera un requisito esencial para la vida? A ver, comparte de la información que sabemos y lo que ustedes pueden decirme. ¿Por qué el agua se considera un requisito esencial? A ver, Jara, ¿qué me dice Jara? Porque realmente lo usamos diariamente para el aseo, para alimentarnos y aparte somos compuestos en mayoría compuestos de agua. Listo, ok, gracias. Marín. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué el agua se considera un requisito esencial para la vida? Ah, ya, porque nos sirve para muchas cosas y lo usamos en muchas cosas, por ejemplo, para
las cosechas lo usamos para que las plantas crezcan, los alimentos. Y si no tuviéramos esa agua, tampoco podríamos alimentarnos, ya que no tendríamos esos alimentos. Ok, Y listo. así con los Palacios. animales. Ok, Mari, disculpa. A ver, Palacios. Gracias. Bueno, en el ámbito de del cuerpo humano es esencial el agua ya que ello implica la circulación de nutrientes a través de nuestra sangre y de esa manera es como un conector de los nutrientes hacia nuestro organismo. Ok. Contreras. Bueno, el agua es importante para el cuerpo humano, ya que como nuestro cuerpo es en base a agua, a veces necesita agua de más para producir ciertos, cómo se podría decir? Fluidos. Por ejemplo, la saliva, el sudor, la parte de ir al baño, también la regula, también el proceso de alimentación. Listo, muy bien. A ver, Ruth, ¿qué nos dice Ruth? Gracias, Contreras, Spencer. A ver, listo, a ver, acá nos escribe Ruth. Vamos a leer lo que nos dice Ruth. El agua es un requisito para la vida y gracias al agua podemos sobrevivir. Muy bien, Ruth. Sabemos que es fundamental. Muchachos, a ver, antes de irnos a a nuestra actividad, ustedes saben sobre la Tierra qué porcentajes se habla de agua salada y qué porcentaje se habla de agua dulce. A ver, ¿qué porcentaje más o menos manejan, muchachos? En función del agua salada y del agua dulce. ¿Mm? A ver, ¿conocen? A ver, por aquí, ¿dónde estás? Mm, Ya, me dice, no, profesor. Listo, vamos a ver. Esto es lo que viene a continuación, muchachos. ¿Ya? Listo, vamos a visualizar. Durante la evolución de la Tierra, se fue distribuyendo, ¿no? Bueno, eso ya sabemos, parte de esa información. Por lo tanto, en diferentes regiones del planeta, aquí en la Tierra, y en diferentes estados, ustedes ya saben, estado sólido, líquido y el estado gaseoso. Observemos esa distribución. El agua dulce, miren muchachos, está en un 2,5%, mientras que el agua salada se encuentra en un 97,5%. Nosotros de esa agua dulce tenemos un 0,3%, que son agua superficial, que encontramos en los lagos, en los ríos, ¿no? En las lagunas. El agua subterránea, esas aguas que directamente van a destilar, ¿no? Por la tierra, luego van al subsuelo, por la humedad, ¿no? Pantanos, atmosférica, humedad atmosférica, un 30,8%. Y en los glaciales y en los casquetes polares, en lo que es sólido, hielo, un 68,9%. Mira, visualizamos esa gráfica, ¿no? De ese 2,5% lo distribuimos a un 100%. El agua salada se encuentra en mayor cantidad. Ahora la pregunta es, según esas cantidades de agua distribuidas en la Tierra, ¿cuáles son las menos utilizadas por el ser humano para satisfacer sus necesidades? Recordemos, las necesidades son amplias, ¿no? Desde trabajo, economía, alimentación, salud, ¿no? Todos los factores. Si nosotros podemos visualizar, la pregunta es, ¿cuáles son los menos utilizados por el ser humano? En función de los glaciales, ¿no? Los casquetes, sabemos que nosotros no los aprovechamos, ¿no? Uno, quizás porque se encuentren en esas zonas geográficas donde el acceso se nos dificulta, pero si lo utilizamos simplemente para actividades, ¿no? Deportivas, las utilizamos, ¿no? Pero no para consumo directo. Cuando hablamos del agua subterránea, sabemos que los humedales del suelo, la humedad atmosférica, en ese caso nosotros no la aprovechamos, pero sí la aprovechan los animales, las plantas, ¿no? Y cuando hablamos del agua superficial, lagos y ríos sí lo aprovechamos, ¿no? Aprovechamos ahí al máximo. Ahora, del agua salada también aprovechamos, ¿no? Ciertas cantidades. No es grande, pero utilizamos, ¿no? Uno para desalinizar el agua y de repente al nivel lo que es agrícola, ¿no? O para otra actividad, ¿no? Económica se utiliza el agua salada, pero en pequeñas cantidades. Entonces,
Según esa cantidad distribuida, bueno, ¿cuáles son las menos utilizadas? Bueno, ya te di por ahí ciertas pautas, ¿no? Por ahí vamos, quiero escuchar o leer tu punto de vista. Recurso hídrico en el Perú. Vamos a visualizar este recurso hídrico. El Perú es un país de mayor disponibilidad, es de uno de los países de agua dulce en América Latina y ocupa el 8º lugar, muchachos, a nivel mundial. Miren, a nivel mundial ocupamos el 8º lugar en ese recurso hídrico que se encuentra distribuidos en diferentes fuentes de agua dulce, ¿no? Vamos a conocer cuáles y dónde se ubican. Ahí en su lectura también van a visualizar fuentes de agua en el Perú. Se encuentran distribuidas en un gráfico, ¿no? Donde te están indicando ciertas fuentes. Al leer esas lecturas, ustedes se van a dar cuenta. Y tenemos 3 preguntas. En función de ellas, ¿cuál es la razón o las razones para que nuestro país sea el 8º país a nivel mundial? Muy bien, ahí luego de leer la lectura te vas a dar cuenta. ¿Qué fuentes alternativas podrías considerar para abastecernos de agua? Pero aquí la pregunta más importante que podría rescatar yo es por qué un país como el Perú, que tiene esa relevante hidrodiversidad, no puede dar respuesta a las necesidades de las poblaciones con déficit hídrico. Miren aquí, ¿no? Esta pregunta. ¿Por qué directamente, muchachos? Uno, podría ser por las gestiones, ¿no? Las gestiones de los gobernantes, las gestiones de los gobernantes. Uno, por no, al igual que el gas de Camisea, ustedes saben que ahí en el Cusco, donde se obtiene ese gas, donde se encuentran esos reservorios y las plantas que trabajan para obtener directamente el gas, las personas que viven a su alrededor, muchachos, para obtener un bidón de gas, que aquí nosotros lo encontramos a 45 y 50 soles, allá lo encuentran en 80, 90 soles, ¿no? Si estando cerca, no aprovechan al máximo. Una de las que he escuchado directamente, ¿no? Es que tienen que las plantas llegan hasta cierto lugar, ellos tienen que viajar, ¿no? Y un sinnúmero, pero estando cerca. Entonces, ¿por qué no abastecer, no? Y ahora nosotros, si estamos también cerca de ciertos reservorios, ¿por qué pagamos mucho por tener este recurso que es de forma natural? Entonces, posiblemente ahí creo que los gerentes, bueno, los encargados directos de ciertos reservorios, creo que deben de saber gestionar, ¿no? Incluso nuestras comunidades, para nosotros poder acceder al agua. O creo que las personas cuando hemos vivido, o cuando nosotros hemos vivido en región, en las lluvias aprovechamos al máximo, ¿no? Esa agua de lluvia y la empleamos, primero pensamos que se destile, que baje, ¿no? El color amarillo, ¿no? Uno puede ser por empieza a destilar por las calaminas, etcétera, forma de obtener. Por lo tanto, creo que esa gestión, ¿no? Debe de darse cierta gestión, muchachos. Una gestión, la gestión tiene que ser fundamental. Entonces, aquí creo que si nosotros tenemos esos recursos, ¿por qué no accedemos a ellos? Y accedemos de forma, bueno, para no pagar demasiado, ¿no? Porque sabemos que en ciertos lugares es exagerado, incluso hay lugares que no tienen, ¿no? Aquí lo que ha pasado con esos aniegos en San Juan del Lurigancho, ¿no? Entonces las poblaciones se quedaron sin agua, pudiendo llegar las cisternas, ¿no? O otro medio, pero dime, Marín, te escucho, Suni. Profesor, yo creo que es porque las autoridades no se preocupan por el pueblo, solo se preocupan por su bienestar y ellos, y es como que el pueblo no existiera, solo la plata para ellos, para el pueblo que los parte un rayo. Claro, en función a ello deben de saber gestionar, ¿sí o no? Siendo en este caso la educación, ¿no? La educación, la salud, el agua, ¿no? La luz, ¿no? Recursos fundamentales, incluso el gas, ¿no? Recursos fundamentales, ¿por qué nosotros, si accedemos a ellos, tenemos que pagar demasiado, ¿no? ¿Por qué no lo subvencionan al igual que otros países, ¿no? Al Ecuador pagan poco, muchachos, en función del gas, en función de su energía eléctrica,
¿no? A diferencia de nosotros, incluso nuestro voltaje es de 220 y su voltaje de ellos es de 110. Aquí en Brasil también su voltaje es de 115. Y sus recursos, ellos acceden a los recursos, ¿no? ¿Por qué nosotros, ¿no? Siendo un país beneficiado, ¿no? Estando en una región donde ustedes mismos han podido observar tanto en obtener energía, ¿no? En invertir por esa energía, no se preocupan más por nosotros mismos, ¿no? Por salir directamente de esa brecha, sino de esa brecha de pobreza, de esa brecha de no tener agua, de no tener luz, de no tener alimento, ¿no? Porque son muy caros, ahorita se están elevando los precios. Y nosotros tenemos que hacer, creo, en casa también ciertos reajustes, ¿no? Antes, creo que los que trabajan y ahorita los mismos hijos están saliendo a trabajar, todos están trabajando donde permite, ¿no? Que la economía en casa, ahora si nosotros antiguamente podíamos degustar, ¿no? Salir a comprar con nuestros compañeros, ahora ya no podemos hacerlo, ¿no? Simplemente en casa para lo que tengamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no generar directamente ese cambio, ¿no? Entonces, creo que ahí yo sí estoy de acuerdo ahí con Marín, ¿no? En función, creo que es focalizar y reconocer en esos lugares, bueno, en todo, ¿no? No tan solo en los lugares, sino que todo llegue por parejo, sino lo que es el agua, la luz, la educación, ¿no? Acceder a esto que es fundamental para todos nosotros, a la medicina, ¿no? En otros países es bueno rescatar en cierto país, por ejemplo, en lo que es, a ver, cuando yo viajé en, bueno, parte de Cuba, ¿no? Yo he escuchado ahí que tanto la medicina, la educación es subvencionada por el Estado, ¿no? Rescatar solo aspectos positivos, ¿no? De cada uno de ellos y hacerlos parte de nosotros. No decir hacer todo, ¿no? En general, simplemente rescatar lo bueno, porque sabemos que es parte fundamental de nuestra vida, ¿no? Y apoyarnos todos para poder directamente salir adelante y no que cada vez nos vayamos más al hueco, ¿no? Simplemente salir de ese abismo. En ese aspecto creo que deberían de preocuparse más por las futuras generaciones, por las generaciones que han dejado sus legados, entonces por todos, ¿no? Por todos nosotros, ¿no? En función a ellos. Creo que esa gestión como que le falta, ¿no? Como que le falta esa gestión por el bien de las personas que viven en su entorno, no tan solo capitalizar, ¿no? Como dicen, solo para un tal lugar y para el resto no. Si ustedes mismos de repente han podido escuchar cuando yo visualizo ciertos programas de la National o de repente informativos, aquí en Lima, ¿no? En el mismo Lima, en las ciudades apartadas, muchachos, no llega la educación, no llega la luz, no llega el agua, ¿no? Y las personas viviendo acá no tienen acceso directamente a ellos. Por lo tanto, creo que debemos de todos encaminar para que todos tengamos y utilicemos nuestros recursos que son fundamentales, ¿no? Gestionemos bien. Entonces es la gestión. Yo siempre he indicado que si no sabemos gestionar, si no sabemos directamente dónde nos estamos, creo que nos perdemos directamente, ¿no? Si yo les dijera, tengo un vaso de agua y agrego hasta la mitad, ¿ustedes cómo verían ese vaso? ¿Lo verían medio vacío o lo verían medio lleno? ¿Cómo verían ese vaso, no? Entonces la pregunta es, nosotros debemos de apuntar directamente a un cambio, ¿no? Ese cambio, pero para todos, que todos estemos involucrados para mejorar. ¿No? Entonces, en función a ellos. Muy bien, Marín. A ver, de repente por ahí alguna otra idea. ¿Por qué el Perú, es siendo un país donde se encuentra en el puesto número 8, con ese exquisitez, ¿no? Ese recurso hídrico, no podemos acceder, muchachos, ¿no? A esas necesidades de nuestra población, ¿no? ¿A qué se debe? A ver, ¿qué me podrían decir? A ver, ya escuché el comentario de Marín. Listo, Marín. A ver, Palacios, ¿qué me dirá Palacios?
¿Qué me podrá decir Spencer? Listos. Parece que no quieren opinar. Listo. No hay problema, muchachos. Muy bien. Vamos a reconocer. Vamos a reconocer nuestro siguiente punto. Tomemos en cuenta, vamos a visualizar aquí. Por ahí creo que... Pues, Contreras, dime. Que los pobladores tienen que hacer un buen uso del agua. Ya. Listo, Contreras. Y a ver, tomemos en cuenta algo fundamental, muchachos. El Perú tiene diversidad de fuentes hídricas, su distribución teniendo en cuenta las regiones. Listo, ya nos quedan ahí 20 minutos. Entonces, cuando hablamos de esos recursos hídricos del Pacífico, se encuentran a un 64,9% de la población nacional y solo tiene disponibilidad, solo podemos disponer del 1,6% de agua. Miren, en los recursos hídricos del Atlántico se encuentra un 31,6% de la población nacional y tiene disponibilidad el 98,2%. Entonces, ¿por qué estos países que viven en esas zonas cercas al litoral del Atlántico invierten, tienen disponibilidad del mayor por ciento y nosotros que tenemos mayor porcentualidad solo disponemos de algo mínimo, ¿no? Igual que en los recursos del Titicaca, se encuentra un 3,8% de esa población y tiene disponibilidad solo el 0,3%, entonces no sabemos gestionar. Esta distribución asimétrica de la población, la escasez de lluvias a consecuencia del cambio climático, son algunos de los causantes, miren lo que nos indican, de ese déficit hídrico. Por lo tanto, visualizamos aquí la lluvia, su obtención en el ciclo del agua. Recordemos ahí el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua, recordemos el agua en estado sólido, el hielo, por esa variación de temperatura empieza a derretirse el estado líquido, luego por esa variación, por ese incremento de temperatura empieza a evaporarse, por lo tanto al evaporarse llega a las nubes, se empieza a condensar, por esa disminución de temperatura, porque baja la temperatura, empieza la lluvia en estado líquido o en estado sólido granizo. Entonces el agua obtenida de la lluvia es una fuente de recurso hídrico. Si no es aprovechada para uso posterior, pasa a otras fases y componentes del ciclo hidrológico, ¿no? En el Perú, el funcionamiento de este ciclo depende mucho de los océanos, depende mucho de nuestros andenes, de nuestra Amazonía, incluso de nuestra atmósfera, ¿no? Entonces, la cordillera o los Andes, que poseen glaciales tropicales de altas montañas más extensos del mundo, es la columna vertebral de la región y el origen, uno de los fenómenos que hacen que se cuente como un ciclo del agua con gran dinamismo, ¿no? Y abundancia que permite suministrar el agua a la población. Entonces hablamos ahí de estas precipitaciones que se van a dar, de esas evotranspiraciones, ¿no? Esos ecorrentías, esos recursos acuíferos se van a dar, ¿no? Esa recarga de acuíferos. Entonces, esas proporcionalidades, muchachos. Vamos a ver por acá. Además, por su gran magnitud, constituyen una gran barrera natural, ¿no? Que intersecta tanto los vientos provenientes de la Amazonía, de nuestro oriente, cargados de humedad, ¿sí o no? Producto de la evapotranspiración de la selva. Esta barrera genera la abundancia de las lluvias que se filtra. Recordemos, se filtra directamente en el suelo, se escurre a la superficie del terreno, es intersectada por la vegetación, absorbiendo, ¿no? Se acumula en los glaciales, en esas cumbres nevadas, el agua que se infiltra
puede ser absorbida por quién, por nuestras plantas, convirtiéndose en aguas subterráneas, o fluir lentamente hacia los ríos, los lagos, ¿no? Y las desembocaduras en el mar y en el océano. El agua subterránea que fluye es el conjunto de agua que se escurre sobre el terreno. Y la que resulta del derretimiento, ¿no? De los glaciales que conforma las escorrentías, es decir, las corrientes que forman esa red hidrográfica. Y finalmente drenan al mar para completar ese ciclo, ¿no? Para evaporarse y luego nuevamente a su cauce. Muy bien, muchachos. Terminamos con las preguntas. Luego de visualizar, de leer, comprender esa lectura, dos preguntas fundamentales y cerramos. ¿Cuáles son esas características de nuestro territorio que favorecen la generación de las lluvias? Recordemos que nuestro territorio es amplio. Durante ciertos periodos se produce la escasez de lluvia. ¿De qué manera es compensada esta ausencia en la naturaleza? Muy bien, muchachos, analicen bien la lectura, esa pequeña lectura, esas dos lecturas que también tienen al final de la información. Y en función a ello, finiquitan, envían, suben o simplemente me lo comparten por WhatsApp. Ya, muchachos, listo, y ahí cerramos con nuestra actividad. Muy bien. Ahora sí. Muy bien, muchachos, para ir cerrando, para que aprovechen esos 15 minutos, de repente terminan de escribir sus preguntas en función a la información dada, de repente investigan un poquito, muchachos, entonces en función a ellos. No sé, alguna pregunta, muchachos, alguna duda. Toda esta semana vamos a hablar en función del... ya me enviaron. En función de el mar, de las aguas. Recordemos que la próxima semana se está celebrando el Día de los Mares, ¿no? El 29 de septiembre. Ya, muchachos, esto solo para tener ahí. De repente tenemos para elaborar. Como les indiqué, solo vamos a trabajar preguntas sencillas relacionadas a esas lecturas que van a tener ya, muchachos. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? Para dejarlos tranquilos. Los escucho. A ver, preguntas de Darín Jara, de Marín, de Palacios, de Ruth o de Spencer Contreras. Muchachos, los escucho. Listo, vamos a ver qué me dicen. ¿Alguna pregunta? O, listo, los dejo tranquilos para que puedan terminar sus preguntas, de resolver sus preguntas, sus respuestas. Todo claro, profesor. Gracias, Marín. Ok, Ruth. Así creo que me despido. A ver qué me dicen por ahí sus compañeros. Todo claro. Gracias, Darín. Listo. Ok, Franco. A ver, pregunta de Spencer. Todo claro. Gracias, muchachos. Listo, entonces cualquier duda, consulta en función de ese proyecto, muchachos. Entonces, si lo pudieran elaborar, igual voy a generar en el Classroom, por si acaso, y si no, lo envían directamente a mi WhatsApp. Ya, chicos, entonces los dejo. Nos vemos la próxima.